tal? ¿Cómo están? De mi parte, pues quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Este es el volumen 3 de Archivos de Arquitectura, ¿verdad? Anteriormente se habían hecho en 2019 en el marco de la primera Bienal, se había interrumpido eso, pero nos parece que como junta directiva 2021-2022 que es muy importante saber qué es lo que están haciendo nuestros colegas, ¿verdad? Hay colegas que llevan una amplia trayectoria y esta trayectoria yo creo que es meritorio poder conocerla, ¿verdad? El día de hoy pues tenemos el gusto de estar aquí con el arquitecto Héctor Castro Paz, ¿verdad? Que pues nos va a comentar un poquito sobre su vida, ¿verdad? Sobre lo que ha hecho, sobre su recorrido, tanto personal como profesional. Y darle la bienvenida al arquitecto, ¿verdad? Gracias, arquitecto, por acudir a este llamado. Sabemos que esto va a ser un rato agradable, ¿verdad? Y que vamos a poder comentar un poco las imágenes que vamos a visibilizar. Quiero decirles que el arquitecto pues es egresado de la Universidad José Cecilio del Valle, ha sido miembro del Colegio de Arquitectos de Honduras desde 1986, esos son más o menos 35 años, ¿verdad? 35, 36 años, bastante. Ha sido contratista y consultor independiente, gerente propietario de Capaz Arquitectos, ha trabajado con el Banco Mundial, con el Programa de Desastres Naturales, JICA, BESI, AMDC y otras tantas entidades. Ha desarrollado varios proyectos de construcción de viviendas, de diseño y construcción de viviendas, áreas comerciales, gasolineras, centros comerciales, restaurantes, áreas de salud, ¿verdad? Y como podemos ver en pantalla, pues ha ejercido varios cargos, tanto como servidor público, ¿verdad? En la alcaldía municipal del Distrito Central. 1986 al 89, pues estuvo en varios puestos, lo que antes se conocía como Metroplan y que ahora se conoce como Dirección de Ordenamiento Territorial. Ha sido asesor técnico de venta y gerente de productos. En Novatec, por ejemplo, ha sido supervisor de proyectos en el Departamento de Obras Físicas de la Corte Suprema de Justicia, inspector técnico y auditoría de proyectos de PricewaterhouseCoopers, docente también, ha tenido una fase como docente, con ya una trayectoria de 15 años, ¿verdad? Si lo vemos así, desde 2007 en la Universidad José Cecilio del Valle. Ha sido fiscal del Colegio de Arquitectos, ¿verdad? En ese momento creo coincidimos en junta directiva, y también ha tenido pues varios reconocimientos en varias de las labores que ha emprendido, ¿verdad? Esto es como un panorama muy, muy amplio de lo que ha hecho el arquitecto Héctor Castro. Sin embargo, queremos darle un tono un poquito más informal a esta conversación. Vamos a ir pasando algunas imágenes y vamos a ir comentándolas para entender un poco sobre su vida, pues, y tener un poco más, un panorama más claro sobre cómo él pues, se ha desarrollado. El arquitecto pertenece a la Universidad José Cecilio del Valle, la Chilo. La Chilo, entiendo yo, que empieza en 1978, pero es la primera universidad del país que tiene la carrera de arquitectura, ¿verdad? Usted es de las primeras generaciones, arquitecto, ¿cómo es la situación? Sí, buen día, saludos a todos los agremiados colegas. Es un gusto saludarlos y poder tener un conversatorio que puede servir de algo, porque es interesante durante la etapa de formación que yo tuve, porque era una etapa de formación difícil. La Universidad José Cecilio del Valle arranca en 1978, al mismo tiempo arrancó la Universidad de San Pedro Sula. Hay una diferencia de tiempo, con estatutos diferentes, arrancan las dos universidades. Era una etapa muy difícil, porque obviamente los arquitectos que daban clase, todos venían egresados fuera de Brasil, de Estados Unidos, de México, algunos de Argentina, y ellos eran los docentes. Y obviamente en ese tiempo no se pedía ningún currículum en el área pedagógica, que es tan importante ahora. No había tecnología, los planes de estudio eran bien cerrados. El Colegio de Arquitectos se formó en 1979, quería revisar planes de estudios porque no les parecían a ellos que hubiera ciertas clases y que la persona que venía graduada del gasto económico que significaba para una familia el haber mantenido un hijo fuera del país fuera tan costoso, y que viniera aquí en Honduras a graduarse cualquier persona, porque todos tenían
venían a nivel de bachelor, otros venían a nivel de licenciatura, y era complicado el esquema. Y sí, efectivamente yo fui la segunda promoción de la José de Silvio del Valle, y es interesante el tema. ¿Cómo no? Usted entonces tuvo, todos sus docentes de alguna manera entonces fueron formados afuera, ¿verdad? Tuvo varios tipos de formas de pensamiento, ¿verdad? Porque cada uno tenía su escuela muy marcada, de Brasil, ¿verdad? México, me imagino que también venían, Estados Unidos. ¿Cómo sintió usted eso? O sea, ¿cómo fue para usted? Fue una etapa dura porque inclusive con la José de Silvio del Valle, doña Irma Costa de Fortín, que era la rectora de la universidad, nunca quiso darle apertura al Colegio de Arquitectos para que ejercieran la docencia mientras estuvieran colegiados. Entonces hubo una prohibición del Colegio de Arquitectos al no permitir a que ningún colegiado pudiera dar clases. Entonces había un tiempo, todos eran extranjeros, todos los arquitectos que nos daban clases eran extranjeros. Inclusive tuve la oportunidad de tener italianos de maestros, porque había intercambio de parte de la universidad, y en el tiempo ese, cuando uno tiene ese tipo de maestros, es difícil absorber en un segundo año, por ejemplo, clases de urbanismo, donde era terrible, pues, porque San Pedro no tenía ese problema, porque le habían permitido a la Universidad de San Pedro revisar los planes de estudios y opinar. ¿Cómo no? Entonces, era muy difícil, hubo un antagonismo bárbaro, después se rompió eso, pero ya estamos hablando de 1981, que terminó ese pleito, pero bueno, eso es parte de todo en la formación de las carreras, que uno va rompiendo brecha, porque no es fácil romper brecha en ninguna universidad nueva. La Nacional pasó por 1000 problemas también, y todas las universidades cuando empiezan con una carrera no es fácil. Así es, no, interesante, ¿verdad? Porque uno no conoce eso, cómo se dan los inicios. O sea, la carrera de arquitectura en realidad en Honduras es bien joven, ¿no? O sea, el abrirse el campo en el mercado, en institucionalizar el campo de estudio de la arquitectura, en permitir que los mismos egresados de arquitectura pudieran dar clases. Aquí pues vemos una imagen, ¿verdad? Que nos proveyó el arquitecto anteriormente. Aquí lo ubicamos, aquí en el costado inferior casi izquierdo, ¿verdad? La parte de alguien de otra carrera, ¿verdad? Que te ha pedido Aguilar. Ese momento, este es como la imagen de los graduandos en esa época, ¿verdad, arquitecto? Sí, es la segunda promoción que hubo en la universidad. Ok, y una pregunta, ¿cuántos arquitectos se graduaron con usted en esa promoción? En ese grupo habíamos 5. 5, ok. 5. Y lo más empático de esto inclusive era que obviamente los arquitectos que habían venido de fuera del país graduados, ellos sentían como que había una competencia, pero que la competencia no minimizaban, porque ellos habían estudiado fuera del país, y aquí no había formación. Entonces, pero es duro, pero inclusive yo tengo el número de colegiación 163, y me tardé casi un año en colegiarme después de haberme graduado. Pero bueno, imagínate que van ahorita por estas fechas en 2000 y poco de colegiados. Es correcto. Sí, así es. Entonces, la carrera durante tantos años ha sufrido un montón de cambios y de cosas en el colegio que ha formado las 4 universidades que han habido, 5 ahora. La carrera de arquitectura han tirado personas, y muchos de los graduandos que hay actualmente no ejercen la profesión. Así es. Circunstancias. ¿Cómo no? Y bueno, pues, o sea, tuvo 4 compañeros, o sea, eran 5, eran un grupo. No, éramos 6, perdón, éramos 7, éramos 7. De la imagen que está ahí está Eugenio Duarte, José Suazo, Lafit, está Howard Figueroa, y bueno, su servidor está, no recuerdo el nombre de la otra compañera que está ahí, pero no, éramos un equipo de gente, y esa era la fecha, porque solo había una promoción al año en ese tiempo, no había 2 promociones. Entonces, bueno, esa era la cantidad de personas que teníamos, y esa era la graduando.
Sí, qué diferente es ahora, ¿verdad? Que uno tiene 15, 20 compañeros, ustedes eran poquitos, ¿verdad? Me imagino que era como más personalizado el asunto de las clases, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que era diferente el esquema, porque inclusive el plan de estudios de arquitectura, cuando yo inicié, era de 82 clases. Y bueno, eran bastantes, sí. Era bastante, era bastante. En ese tiempo, ingeniería civil tenía, si mal no recuerdo, 67 clases. ¿Cómo no? Entonces, era un montón de clases porque querían una cobertura mayor para que uno saliera mejor preparado, pero obviamente eran una serie de clases tan diferentes a las de ahora. Por ejemplo, había en el plan de estudios 3 físicas, 3 cálculos, 3 estructuras de edificio, 3 dibujos de la construcción, eran inicialmente 11 diseños de arquitectónicos, 11. Eran 3 economías, 2 administraciones generales, 3 españoles, todo era 3 y eran 6 clases, 6 niveles de inglés. Era una serie de clases increíbles. Entonces era extenso el tiempo, nada más que en ese tiempo había 4 periodos por año que uno podía tomarlos. Entonces en 4 periodos pues se podía avanzar un poco más y había una flexibilidad diferente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, me imagino que usted se dio un par de veladas, ¿verdad? Por eso es que cuando se gradúa feliz, ¿verdad? O sea, aquí vemos como la... Ajá. La cara sonriente Sí, del la cara sonriente en la serie, sí, sí. No, y es agradable porque sí, antes había compañerismo de repente porque no había computadora, entonces cuando le decía uno a otro amigo, dame el celular o llamar a la casa, si había que llamar del teléfono de Hondutel para poder hablar con alguien, a ver, para cambiar una entrega y cómo le avisaba uno a los demás. Si había que ir a las 11 de la noche, 1 de la mañana, fíjate que lo cambiaron para tal hora. Era difícil eso. Y en ese momento, o sea, estamos hablando más o menos de 1984, ¿verdad? No, 80, bueno, del 79 al 83. Ah, ok. Y en ese momento la José Cecilio no estaba donde está ahorita. No, se alquilaba una casa en Barrio Buenos Aires. Había estado en la embajada de Italia, había estado en esa casa. Bueno, tenía unos miradores, una cuestión muy bonita, pero era reducido el espacio y era diferente el esquema. ¿Cómo no? ¿Y usted cuando salió, qué expectativas tenía con respecto al ejercicio profesional? Si usted hoy regresa en ese tiempo atrás, ¿qué estaba pensando usted? Uno piensa que es dueño del mundo cuando uno se gradúa, y la verdad es que la etapa de la vida es bien difícil. El niño que entra a primer grado, el de sexto lo ve como el pitufito, pero el de sexto grado cuando entra a primer curso o a séptimo ya es el chiquito de los que están los seniors, y así por el estilo. Cuando uno llega a la universidad es el chiquito de los que están arriba y lo ven, ni lo recomiendan a uno ni lo perciben. Y ya cuando uno entra en la vida profesional, que el campo es extenso, es duro, es difícil. En el tiempo que yo me gradué, el salario mínimo era increíble, era bajísimo, pero era acorde a ese tiempo. Y que un ejecutivo ganaba 1.200 lempiras. ¿En serio? Ajá. Sí, un albañil ganaba 60 lempiras, 80 lempiras, y por ahí andaban las cosas. Entonces era bien difícil en relación que toda la vida, en aquel tiempo el dólar estaba 2 por 1. ¿Cómo no? Y era diferente al esquema y el costo de la universidad, porque arquitectura se caracterizó en ese tiempo por ser una carrera muy cara. Claro. Competitivamente era cara en relación a medicina, eran de las 2 carreras más caras, porque en arquitectura no había ni siquiera marcadores aquí en Honduras. Imagínese. Lo que venían eran marcadores de aceite y algunos marcadores de agua, pero en aquel tiempo solo se trabajaba con papel calca. Y algunas personas tenían el lujo de trabajar con albaneles, así se llamaba el papel. Sí. Y después eso era difícil porque todo se trabajaba en tinta.
puro Y si uno tinta y se carbón. equivocaba, Se borraba, pero había técnicas para borrar que manoseaban. claro, claro, me imagino, ¿verdad? Y bueno, o sea, todo en ese momento era a mano, ¿verdad? No cero computadora, cero AutoCAD, cero nada, ¿verdad? Era a mano, eran planos tras planos tras planos, ¿verdad? No, no habían las facilidades que hoy tenemos, ¿verdad? Sí, la facilidad actual, por ejemplo, del uso del copy-paste de la computadora es magnífico y muchos alumnos que gradúan hacen ese efecto copy-paste. ¿Vos tenés algún detalle de tal cosa? Y aquel se lo pasaba y se lo pasa actualmente. Sin ¿Cómo no? embargo, antes no se podía hacer nada de eso. Había que calcar, por ejemplo, en un proyecto de 3 pisos, había que calcar que 15 hojas, 20 hojas para hacer cimentación, para hacer instalaciones eléctricas, aguas de cada piso. Y era complicadísimo, complicadísimo, ¿Cómo porque no? no se aceptaban copias, nada de copias, y todo tenía que ser original, pues.